Buenas tardes, queridos asistentes. Yo vengo a daros la bienvenida a esta charla coloquio sobre la esclerosis múltiple y el virus de Epstein-Barr. Esta charla será dirigida por el doctor Pepe Mecalayana, director del CESUR, Esclerosis Múltiple y Neuroinmunología Clínica, Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Risaca. Es profesor en Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Quiero agradecerle a Pepe Meca su participación y el poder hacer real este momento para todas las personas aquí presentes. Seguro que va a ser de interés para todos, además de poder tener tiempo para que él pueda responder todas las dudas y preguntas que tengáis. Así que sin demorarme mucho más, os dejo con él y espero que os guste mucho. Ya sabéis que podéis contar con nosotros para lo que queráis y de hecho tenemos todavía pendiente una visita a la asociación que lo apunto en nuestro debe, ¿verdad, Chema? Todavía está pendiente esa visita. Es difícil compatibilizar los horarios de todos para que podamos ir todos a visitaros. Chema me proponía que subierais vosotros, pero vosotros la unidad nuestra la tenéis más vista ya que el TVO. Lo chulo es que nosotros vayamos allí, ¿no? Y veamos, y que el resto del equipo, yo sí he estado allí un par de veces o tres, ¿ya? Pero que el resto del equipo pueda ver la asociación, aunque según lo que me han dicho, si tardamos mucho, igual hasta vamos a otro local, ¿no? Porque me han dicho que se está quedando pequeñísimo, ¿verdad? O sea que vamos a hacerlo rápido para poder conocer bien este que tenéis, que el resto del equipo lo conozca. Bien, no me enrollo más. Yo os voy a hablar de la relación entre la esclerosis múltiple y el virus de Epstein-Barr. Ya sabéis que el año pasado salió publicado en una revista muy prestigiosa, una revista no de neurología, fue la revista Science, una revista científica general. Salió publicado la relación que existía entre este virus y la enfermedad, y esto levantó mucho revuelo y muchas preguntas, ¿de acuerdo? Yo creo que tanto todo el equipo de la unidad como otros neurólogos de otros hospitales, yo creo que nuestro mensaje ha sido el mismo sin ni siquiera ponernos de acuerdo, porque es algo que sabemos todos desde hace tiempo. Pero bueno, yo voy a intentar aclarar, desmenuzar un poco más lo que ha sido ese trabajo y luego pues contestar a las preguntas o a las dudas que os surjan, que con esa idea está hecha la presentación. Comenzaré hablando un poquito de prevalencia, de lo que es la prevalencia de la enfermedad. Este es el mapa de distribución de la esclerosis múltiple en el año 2016. Como veis, España, que está aquí, la verdad es que no se distinguen bien los colores. En esta publicación de Lancet estaba en una prevalencia de 60 a 90 casos por cada 100.000 habitantes, aproximadamente. 60 a 90 casos. Eso es aproximadamente un caso por cada 1.000 personas de la población. Este otro está un poquito más actualizado, es del Atlas de Esclerosis Múltiple. ¿Vale? ¿Así? Vale. Al final me voy a sentar, ya verás. Vale. Del Atlas de Esclerosis Múltiple, que ya pone a España en una prevalencia entre 100 y 200 casos. A mí me parece que es un poquito una sobreestimación. Como veis, hay países de Occidente, Alemania, Suecia, Norteamérica, Canadá, que se van de prevalencia, se van por encima de 200 casos. Y esto sí que parece ser así, porque este es un trabajo que... ¿Sí puedo pasar? A ver. Sí. No. Que se ha publicado hace 15 días, en donde se ha hecho una estimación de la prevalencia de la enfermedad en Estados Unidos. Y en azul oscuro son las zonas de más prevalencia y en blanco las de menos prevalencia. ¿Veis cómo hay un aumento muy importante de la prevalencia norte-sur,
Cuanto más latitud, aumenta la prevalencia. Y yo solo leo porque está aquí abajo, lo más oscuro, el azul oscuro, está entre 300 y 600 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad de prevalencia, es una prevalencia muy alta. Evidentemente la prevalencia no conoce o la enfermedad no conoce de estados, ¿no? Y aquí lo tenéis en franjas, ¿vale? También cada vez más al norte, conforme subimos en latitud, mayor prevalencia de la enfermedad. Bien. Y realmente es así, la prevalencia de la enfermedad está aumentando, ha aumentado en los últimos años. Cada 5 minutos nos dicen que se diagnostica un caso. En el mundo hay más de 2,5 millones de personas con la enfermedad a lo largo del mundo. Y estos datos de prevalencia que os acabo de decir, sobre todo los del principio, de que hablábamos de entre 60 y 90 casos, del año 2016, coinciden con los datos que teníamos aquí en Murcia del trabajo que hicimos, que lideró la doctora Carreón, en el año 2016, de 88 casos por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente eso, entre 0,8 o un caso por cada 1.000 habitantes. Esto es del mismo trabajo que os he puesto antes, este trabajo hace 15 días de Estados Unidos, y en esta gráfica lo que hacen es desglosar la prevalencia de la enfermedad por sexo y por raza, ¿no? Y aquí tenéis 200 casos, 400 casos, 600 casos, 800 casos, y veis que hay una línea que llega hasta los 900 casos en su franja de edad. Estas son las mujeres blancas. En las mujeres blancas entre 35 y 55 años, la prevalencia es de 900 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, casi un caso por cada 100 personas. Es una barbaridad. Como sabéis, la prevalencia es más frecuente en mujeres, y si vamos bajando las líneas, pues esto es mujeres blancas no hispánicas, bajamos al siguiente escalón de prevalencia y están las mujeres de raza negra. Después están las mujeres que no sean hispánicas y, por último, las mujeres de ascendencia hispánica. Fijaos que tenemos que bajar 4 escalones para encontrarnos la primera frecuencia de hombre en riesgo, que son los hombres blancos de ascendencia no hispánica. Es decir, la prevalencia a favor del sexo femenino, en este caso en contra, y de la raza blanca es bastante llamativa. Y otra cosa que llama la atención de esta gráfica es que nosotros siempre, cuando hablamos de esclerosis múltiple, pues en las charlas, en clase, etcétera, siempre nos íbamos a una prevalencia, es más frecuente entre los 25 y los 35 años, llevamos diciendo últimamente entre los 25 y los 45 años, y veis cómo la edad cada vez se va prolongando más. El pico de esta pirámide está justo entre los 45 y 55 años, y más o menos se mantiene, baja un poquito, pero está más o menos al mismo nivel entre los 55 y 64 años. Es decir, cada vez hay más pacientes con más edad, ¿de acuerdo? El por qué está sucediendo esto, la explicación se cree que es debido principalmente a los tratamientos. Esta enfermedad hasta hace 30 años no tenía ningún tratamiento, y como es altamente discapacitante, pues eso hacía que los pacientes pudieran sufrir complicaciones en edades muy tempranas de la vida. Esto está haciendo que eso, si suceda más tarde, y por tanto haya una mayor supervivencia, haya menor riesgo de complicaciones. No sabemos cuál es la causa de la esclerosis múltiple. Como todos sabéis, es una enfermedad multifactorial, donde influyen factores del medio ambiente, ahora los veremos, factores dependientes del individuo que presenta la enfermedad, y de factores externos, que después serán entre los que me centraré. Entre los factores propios del individuo está la genética, ¿de acuerdo? Hay algunos datos que nos hacen pensar que hay cierta predisposición genética en los pacientes. Por ejemplo, uno lo acabo de mencionar, el hecho de que sea mucho más frecuente en la raza blanca que en la raza negra, aunque
Luego cada raza tiene sus características, porque la raza negra es menos frecuente, pero en cambio es mucho más agresiva la enfermedad. El hecho de que haya poblaciones en el mundo, etnias, que sean resistentes a la enfermedad, resistentes a la esclerosis múltiple. Por ejemplo, los indoamericanos, ¿de acuerdo? Los nativos americanos de América del Norte, la prevalencia de la enfermedad es muy baja. También hay algunas tribus en el centro de Chile, en el centro de México, donde no hay ningún caso de esclerosis múltiple descrito. Es decir, que hay un factor genético, es evidente. El hecho de que sea más frecuente en mujeres, que haya un hecho diferencial relativo al sexo, que pueda haber varios miembros de una misma familia afectados, y también hay algunos genes que se han identificado que predisponen a la enfermedad, aunque estos genes, por no tener una herencia mendeliana, pues no se utilizan en la práctica clínica. Que tenga un factor genético la enfermedad, ¿quiere decir que es hereditaria? No, en absoluto. Quiere decir que hay un factor genético. ¿Que ese factor genético lo puede heredar un familiar directo, un hijo? Sí, hay un riesgo del 5% aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero no es una enfermedad hereditaria. Hay otros factores, antes he mencionado factores ambientales. La latitud ya la hemos visto, a mayor latitud, mayor riesgo de enfermedad. Se cree que esto pueda estar relacionado, hay muchos trabajos se relaciona con los niveles de vitamina D. No es que la vitamina D, porque esto es otra pregunta muy frecuente, no es que la vitamina D cura la enfermedad, sino que, es decir, si tenemos niveles de vitamina D elevados se cura la enfermedad, sino se ha demostrado que niveles de vitamina D bajos favorecen que aparezca la enfermedad y favorece que la enfermedad evolucione peor. Que los niveles normales o altos de vitamina D hagan el efecto contrario es lo que está por demostrar. La obesidad, los pacientes más obesos tienen más riesgo de presentarle de que su enfermedad evolucione peor. No está tan claro el consumo de sal, los estudios son contradictorios, y lo que sí está muy claro es el tabaquismo. Cada vez más, todos los años hay nuevas investigaciones que apuntan hacia que el tabaquismo favorece que aparezca la enfermedad y hace que la enfermedad evolucione de forma más grave. Esto es un trabajo del año pasado, solo he traído esta, en la línea de puntos moteada, la línea de puntos que veis aquí arriba, son los pacientes que fuman, o que, mejor dicho, que cuando se les detecta la enfermedad siguen fumando. Y la línea que veis abajo hay dos líneas, no sé si podéis distinguirlas. Una que son rayitas y otra que es continua. Estos son el riesgo de que la enfermedad progrese, de que la discapacidad progrese en pacientes que nunca han fumado o que dejan de fumar. Arriba, el riesgo de que la discapacidad progrese en los que fuman, en los que continúan fumando después de diagnosticarse la enfermedad, y abajo, los que nunca han fumado o han dejado de fumar. Es decir, que un paciente, cuando muchas veces nos preguntáis qué puedo hacer yo en mi régimen de vida para que la enfermedad evolucione mejor, para cambiar la evolución de la enfermedad, esta es una de las respuestas. Si fumas hay que dejar de fumar inmediatamente, ¿de acuerdo? Es que solo os he traído pero hay otros muchos estudios que lo demuestran. Bien, y luego, pues, lo que nos tiene aquí esta tarde, hay algunos factores externos, ¿de acuerdo?, que podrían ser etiológicos o no, esto depende de cómo cada uno interpretemos los estudios, que pueden hacer que la enfermedad aparezca o se desencadene. Y uno de ellos es el virus de Epstein-Barr. Que el virus de Epstein-Barr está relacionado con la enfermedad lo sabemos desde hace muchísimos años, muchos años. El primer trabajo que he traído aquí es de 2007, pero ya de antes hay trabajos en donde se relaciona el virus de Epstein-Barr, incluso en muestras anatomopatológicas de pacientes que han tenido que coger biopsia cerebral, por lo que sea, se ha demostrado que en los bordes de las lesiones hay fragmentos de DNA, de ADN del virus de Epstein-Barr. Es decir, que esto es una relación que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Hasta ahora era uno de los factores más, ¿no? Hemos hablado de la vitamina D, de la latitud, del tabaco, de la raza, etcétera, etcétera, pues era uno de los factores que podría favorecer que apareciera la enfermedad. Pero el año pasado se publicó este trabajo.
ahora os contaré por qué tanto revuelo con este trabajo. Es un trabajo peculiar, porque se ha hecho en un estudio peculiar, porque se ha hecho en una población muy específica, que son militares del ejército de los Estados Unidos. Bien, cuando los reclutas entran en el ejército de los Estados Unidos, lo primero que toman es una muestra de sangre. Se toma una muestra de sangre y se congela. Y periódicamente, mientras son militares, se les va tomando una muestra de sangre cada año, cada 2 años, y se va congelando. Esas muestras de sangre se analizan para decirles el resultado de sus análisis, pero hay una parte que se congela y se guarda por futuras determinaciones que fueran necesario hacer. Y el estudio se basa en esto, en que el investigador principal cogió todos los pacientes que habían estado identificó todos los pacientes que habían estado durante 15 o 20 años habían sido militares y habían desarrollado esclerosis múltiple, y seleccionó aquellos de los que tenía muestras de sangre y analizó qué había pasado en esas muestras de sangre en relación al virus de Epstein-Barr. Entonces se encontró con que 801 pacientes habían desarrollado esclerosis múltiple a lo largo de este tiempo que os he dicho, y había muestras de sangre. Pero también tenía que, para cuando tú haces un estudio, siempre has de comparar. Has de comparar con una población que, la variable que estés midiendo, lo que estés estudiando, lo has de comparar en otra población para ver si tus resultados son coherentes o no son coherentes. Entonces, además de estos 801 pacientes que habían acabado desarrollando esclerosis múltiple, analizó las muestras de sangre de más de 1.500 militares que no habían desarrollado esclerosis múltiple y de los que también tenían muestras de sangre. ¿De acuerdo? El estudio que se hizo fue la serología del virus de Epstein-Barr, es decir, la presencia en sangre de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Y se encontró con que, excepto uno, los 801 pacientes que habían desarrollado esclerosis múltiple a lo largo de todo ese tiempo habían tenido contacto con el virus de Epstein-Barr porque la serología era positiva. Esto no dice mucho, porque contacto con el virus de Epstein-Barr a lo largo de nuestra vida tenemos todos. El 95, el 96% de la población ha tenido contacto con el virus. Entonces esto no nos dice mucho, es decir, que 800 pacientes con esclerosis múltiple tengan serología positiva para el virus de Epstein-Barr no aporta mucho realmente. Pero lo que hizo fue lo que os he dicho, comparar, y seleccionó, de esos 801, seleccionó a 35 que en el momento del primer análisis no tenían serología positiva para el virus de Epstein-Barr, la serología era negativa. Y cogió a otros 107 militares en los que la serología también era negativa. Estos 35, o sea, el estudio es retrospectivo, estos 35, como lo está mirando retrospectivamente, es decir, ya ha pasado el tiempo, el investigador ya sabía que estos 35 tenían esclerosis múltiple y que estos 107 no lo tenían. Pero seleccionó a aquellos que en el primer análisis no tenían serología positiva. ¿Y qué pasó con estos 35 pacientes a lo largo del tiempo que estuvieron en el ejército y hubo seguimiento? Pues que el 97% de ellos, es decir, todos menos uno, desarrolló una mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa son los síntomas que produce la infección por el virus de Epstein-Barr: dolor de garganta, inflamación de las amígdalas, ganglios, adenopatías cervicales, mucho dolor al tragar saliva o al ingerir alimentos o al beber agua. Es una infección vírica, dura unos días y lo normal es que luego ya se pasen todos esos síntomas. En los casos más graves, pues la fiebre es muy alta y puede haber incluso inflamación del hígado y del bazo, ¿de acuerdo? Pero también acaba bajando. Bien, pues todos habían tenido una infección por el virus de Epstein-Barr que había sido sintomática, que había producido una mononucleosis infecciosa. Hay que decir que no todo el mundo que tiene contacto con el virus de Epstein-Barr desarrolla una mononucleosis infecciosa. A menor edad, menor probabilidad de acabar desarrollando una mononucleosis, ¿de acuerdo? Y en cambio, en los 107 controles que no habían desarrollado esclerosis múltiple,
solamente el 57%, 61, habían desarrollado una esclerosis múltiple, pero fijaos, aquí el 97% presentaron una mononucleosis infecciosa y todos tuvieron una esclerosis múltiple, y aquí hay un 57%, que es casi un 60%, que no es una cifra despreciable, que no acabó teniendo esclerosis múltiple. Bien, ¿qué sucede? Que después de hacer los cálculos estadísticos pertinentes se concluye que esta diferencia hace que no solo infectarse por el virus de Epstein-Barr, sino tener una mononucleosis infecciosa aumenta el riesgo de esclerosis múltiple 32 veces. Y esto es lo llamativo del estudio, porque es la primera vez que se ve que este riesgo es tan elevado. Otra característica de este estudio, pero fijaos, quedaos en la cabeza, quedaos con esto en vuestra cabeza. O sea, tener una mononucleosis infecciosa no es sinónimo de desarrollar esclerosis múltiple. Hay un 60% de pacientes controles que tuvieron una mononucleosis infecciosa y nunca desarrollaron esclerosis múltiple. Tenéis que, por eso, esto es un estudio de una población muy concreta, una población de militares, y hay algunos datos que no tenemos. No sabemos si estos pacientes que tuvieron esta infección y que se pusieron malos, no sabemos qué tratamiento les dieron. No sabemos si le dieron corticoides, si les dieron antibiótico, si tuvieron una sobreinfección por una bacteria. No lo sabemos. Hay factores que se nos escapan, ¿por qué? Porque es un estudio retrospectivo. Se analizan muestras almacenadas de cosas que han sucedido en el pasado. No es como un estudio prospectivo. Si yo voy estudiando prospectivamente una enfermedad o unas muestras sanguíneas, puedo ir decidiendo qué análisis hago y puedo ir registrando todo lo que va sucediendo. ¿De acuerdo? No es por menospreciar el estudio, en absoluto, pero los estudios siempre hay que mirarlos desde un punto de vista crítico. Nos deben hacer pensar. Y hay algo que para mí sí que es, más que esas 32 veces, tener 32 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, para mí lo más significativo de este trabajo es esto. ¿Y qué es esto? Pues aquí comparan los pacientes que desarrollaron esclerosis múltiple y los que no desarrollaron esclerosis múltiple. Y veis, estos puntos son 3 análisis de sangre. El basal, el inicial, cuando el paciente no tenía la infección y tenía serología negativa. Esto es lo mismo en los pacientes sin esclerosis múltiple. Aquí es en un momento de seguimiento, cuando se sospecha que tuvo que tener la infección, aquí exactamente igual. Y el tercer punto es un análisis después de la infección. ¿Y qué es lo que miden estas gráficas? Que veis que aquí una se permanece más o menos lineal, estable, y en otra hay un incremento ¿de qué? Un incremento de neurofilamentos. ¿Qué son los neurofilamentos? Los neurofilamentos son una parte de la estructura de la neurona. Una parte de la estructura. Y en estos pacientes que no habían estado infectados nunca por el virus de Epstein-Barr ni habían tenido mononucleosis, se vio que después de la infección, en el análisis de después, hubo un aumento de neurofilamentos. Es decir, que de alguna manera el virus de Epstein-Barr atacó el sistema nervioso o tuvo alguna relación con el sistema nervioso porque aumentaron sus neurofilamentos. ¿Cómo lo hizo o cómo actuó el virus de Epstein-Barr? Pues no lo sabemos. ¿Y fue seguro solo el virus de Epstein-Barr? Tampoco lo sabemos. Establecer una relación de causalidad a mí me resulta complicado. O sea, es complicado, pero el estudio está bien hecho y parece que sí, que existe esta relación de causalidad. Es decir, que esto realmente vendría a confirmar lo que sabemos desde hace, como os he dicho, muchísimos años, que algo tiene que ver en esta enfermedad el virus de Epstein-Barr, aunque no sea algo tan directo como ahora lo veremos, infección-enfermedad. Cuadra bastante bien este trabajo con la hipótesis higiénica, que es lo que os he dicho antes. Cuanto más temprana es una infección vírica, menos síntomas da. Aquí estamos hablando que estos individuos, estos militares, se infectaron pues alrededor de los 16, 17, 18, 20 años, por ahí, en la juventud, ¿de acuerdo? Y por eso se infectaron por aquí y por eso acabaron desarrollando una mononucleosis, ¿de acuerdo? La hipótesis higiénica nos dice que una menor exposición a infecciones en la infancia y por tanto una mayor exposición a infecciones en la juventud
hace que la respuesta proinflamatoria, en este caso contra el sistema nervioso, pueda ser mayor y, por tanto, haya un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Estos son algunos resultados, voy a pasarlos muy rápido, de otros estudios previos al que os acabo de mostrar. En este trabajo, aquí se analizan una barbaridad de pacientes, es del estudio danés, se analizan más de 25.000 pacientes que diagnosticaron la edad alrededor de los 30 años y el riesgo en los pacientes que sobre esta edad tuvieron antes la mononucleosis, el riesgo está aumentado 2,27 veces, no 32 veces. Este es otro trabajo más reciente, este es también del año 2022, del registro sueco. Analizan más de casi 2,5 millones de pacientes, de donde identifican que 5.800 tienen esclerosis múltiple a la edad de 20 años. Y se dan cuenta que cuando la mononucleosis se produce en la infancia, el riesgo es de 2,8 veces respecto a la población general, en la adolescencia 3 veces respecto a la población general, y cuando es en la juventud, el riesgo baja algo menos del 2%. Estos son los datos con los que nosotros siempre nos hemos movido. 3 veces más riesgo, 4 veces más riesgo. El tener un trabajo que nos dice que hay 32 veces más riesgo, es verdad que es una población muy seleccionada. Yo pienso que no debe cambiar mucho nuestra actitud, sino simplemente nos debe hacer pensar más, investigar más, y veremos si en el futuro hay más autores que replican este resultado, porque en el método científico el empirismo es fundamental, siempre hay que replicar los resultados, intentar reproducirlos. Esto me ha permitido la licencia de traer este pequeño párrafo del trabajo que hicimos en 2016, porque en 2016, además de estudiar la prevalencia de la esclerosis múltiple en la región de Murcia, analizamos el estado serológico de los pacientes del virus de Epstein-Barr. Fijaos que era en 2016, quedaban muchos años para que Askerio publicara el artículo que os acabo de poner, pero es que ya sabíamos que el virus estaba relacionado de alguna forma con la enfermedad. Y nosotros encontramos que en la mitad de los pacientes se producía una reactivación del virus antes de un brote. De hecho, intentamos relacionar eso. Nosotros íbamos buscando que si un paciente tenía un brote o sospechaba que tenía un brote, haciendo una serología de Epstein-Barr, podríamos saber si era cierto o no, si estaba teniendo un brote o no estaba teniendo un brote. Pero no nos salió. Nos salió solo en el 45% de los pacientes y el resultado estadístico no fue significativo, no pudimos demostrar. Pero sí que hay otros trabajos que muestran que cierta activación del virus, reactivación del virus, hay en el momento que hay actividad de la enfermedad, bien sea por un brote o bien sea por un empeoramiento de la discapacidad. Por lo tanto, lo que tenemos es que, aquí tendríamos representado el primer síntoma de la enfermedad, pues que unos 20 años atrás hay una serie de factores que van a influir en la vida del individuo. Esto es un artículo de los mismos autores de este artículo tan hablado, en donde ellos consideran que el mayor riesgo es tener una infección, tener la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de factores ambientales como el tabaco, la vitamina D, factores genéticos que pueden influir, que pueden crear, como si dijéramos, la tormenta perfecta para que un paciente empiece a tener la enfermedad, empiece a tener los primeros síntomas de la enfermedad y acabe desarrollando brotes. Ahora lo que se está estudiando mucho es intentar encontrar herramientas para diagnosticar la enfermedad antes siquiera de que dé síntomas o de que dé síntomas muy específicos. Por eso lo que sabéis todos, porque sabemos que cuanto más precoz sea el diagnóstico y más precoz sea el tratamiento, menor riesgo de acabar teniendo secuelas de la enfermedad. Bien, estoy acabando. Esto es un esquema un poco complicado de cómo el virus de Epstein-Barr atacaría al sistema nervioso. Lo voy a intentar simplificar. Estos puntitos rojos que veis representarían el virus de Epstein-Barr. Entonces, el virus, como cualquier otro virus, cuando entra en el sistema, en nuestro organismo, el sistema inmunológico, se pone en marcha, se activa y engloba a estos virus para analizarlos, reconocerlos bien y crear defensas contra ese virus.
esas defensas de alguna forma que induce el virus serían defensas que podríamos denominar aberrantes, funcionan mal, van contra el virus, pero digamos que identificarían partes del sistema nervioso, entre ellas, pues, entre muchas, proteínas relacionadas con la mielina, que haría que el sistema nervioso sufriera este ataque, ¿de acuerdo? Otras teorías, porque todo esto son teorías, son que el virus de Epstein-Barr se quedaría acantonado dentro de unas células de defensa del sistema inmunológico, que son los linfocitos B, se quedarían dentro toda la vida. Estos virus, estas partículas, los linfocitos B actuarían como un reservorio del virus, ¿de acuerdo? Y estos linfocitos B migrarían al interior del sistema nervioso de tal forma que, por mecanismos muy complicados, cada vez que el virus se activara, activaría el linfocito B y eso implicaría un ataque del linfocito al sistema nervioso. Como os digo, son teorías y son un poco complejas de entender, ¿de acuerdo? Lo más llamativo, quizá más para los profanos, es que un virus pueda permanecer dentro de una célula de defensa durante tantos años, ¿de acuerdo? Pero eso es así. ¿Y esto qué implica? Lo que os acabo de explicar. Pues principalmente diréis, pues si el virus de Epstein-Barr tiene tanto que ver con la enfermedad, quizá tratamientos dirigidos contra el virus de Epstein-Barr podrían hacer que la enfermedad fuera más leve o podrían prevenir la enfermedad. Y esto es así. Se está empezando a hablar y se están empezando a hacer investigaciones con una vacuna contra el virus de Epstein-Barr. Lo primero que pensamos cuando hablamos de vacunas es, bueno, pues esto le irá bien a los que, si se vacuna, pues como nos vacunamos del sarampión, ¿no? Pues si me vacuno del sarampión, pues no pasaré el sarampión y si lo paso será más leve. Eso es así, ¿de acuerdo? Pero se está comprobando, por ejemplo, ahora hay vacunas contra el varicela zoster, que lo que hacen es que, aunque tú hayas pasado un zoster, un virus, un herpes zoster, te pones la vacuna y eso favorece tu inmunidad contra el virus y previene no solamente que vuelvas a tener otra infección por el herpes zoster o se vuelva a reactivar el herpes zoster, sino que los síntomas que tienes sean menores. Y se piensa que esto podría ser así para los pacientes ya diagnosticados de esclerosis múltiple. Es decir, que si se acabara desarrollando una vacuna que fuera efectiva y que fuera segura, esto aumentaría las defensas contra el virus de Epstein-Barr y esto haría que estos linfocitos que tienen acantonados dentro estos virus fueran menos, ¿de acuerdo? Habría menos, porque nuestro propio sistema inmune iría contra todas estas células que están infectadas por el virus de Epstein-Barr. Esta sería probablemente, son hipótesis, esto no quiere decir que esto vaya a ser así, son líneas de trabajo donde se está trabajando. Si sabemos que antes de un brote o de una progresión de discapacidad el virus se activa o hace que el sistema inmune se active de forma aberrante, pues si podemos aumentar nuestras defensas contra nuestras propias defensas que funcionan mal, pues entonces podremos estar haciendo algo adecuado. Y otras líneas de trabajo, otras líneas de investigación, es elaborar fármacos contra esas células B que están infectadas por el virus de Epstein-Barr. Ahora sabéis que hay varios tratamientos que lo que hacen es destruir las células B, los linfocitos B, y con eso conseguimos que la enfermedad, los brotes bajan mucho, el riesgo de progresión de discapacidad baje mucho, pero estos tratamientos no discriminan entre células en donde el virus está acantonado y células en las que no está acantonado. Destruye todos los linfocitos B. Se están desarrollando, se querrían desarrollar tratamientos que fueran específicamente contra los linfocitos B que tienen dentro el virus. Esto sería muy bueno porque mantendría indemnes sin desaparecer y sin destruir los linfocitos B, por llamarlos de alguna manera buenos, que no tienen en su interior el virus, pero acabaría con los linfocitos B que están actuando como reservorio del virus. Y creo que esta era la última diapositiva. Sí, nada más, muchas gracias por vuestra atención. No lo he apagado. Bueno.
Lo primero, agradecer la ponencia, me ha parecido muy interesante, hemos aprendido muchísimo y bueno, seguramente hay dudas. Ahora quería levantar la mano. Mira, quería comentarte, habías dicho algo referente sobre hipótesis, ¿no? Teorías que habían sobre el Epstein-Barr y cómo podían atacar, ¿no? Yo he estado viendo, he estado un poco indagando dentro de mis conocimientos, y es por eso que tenemos aquí. Quería comentar algo sobre mimetismo molecular. No sé si podría aclararnos, por lo menos aclararme a mí un poquito más. Pues son partes en lo que acabo de poner aquí, ¿de acuerdo? Pongo la diapositiva anterior, está ahí. ¿De acuerdo? El virus de Epstein-Barr comparte estructura molecular con partes de nuestro sistema nervioso. De hecho, no lo he traído, pero si uno mira la estructura de la mielina y de así, a grosso modo, ¿no? De la mielina y del virus de Epstein-Barr se parecen muchísimo. Se parece mucho, pero bueno, aparte de eso que podría ser una anécdota, hay secuencias de aminoácidos, péptidos, glicopéptidos que comparte este virus con algunas estructuras de nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que explicaría que ese sistema inmunológico que funciona de forma aberrante, que funciona mal, atacara al mismo tiempo que ataca al virus de Epstein-Barr para acabar con él, atacara también al sistema nervioso. Así un poco básicamente, esto sería lo que podría suceder. Es un poquito más complicado, pero vamos, así en líneas generales, esto es lo que sucede con el mimetismo molecular. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere participar o tiene alguna duda. A ver, una cosa que no me queda tan claro, no sé si está tan claro, es si tenemos una presencia de Epstein-Barr tan alarmantemente común, que es algo tan común, y solo hay unos pocos individuos que desarrollan la enfermedad, ¿está realmente tan demostrado que sea realmente ese virus el que dé pie a la enfermedad? ¿Podría ser cualquier otro virus también? Quiero decir, parece que lo que sí que está demostrado es que sean las defensas que tienen un reservorio de ese virus. Sí, muy buena pregunta. No lo he puesto porque no quería tampoco agobiaros con datos. En esas muestras de sangre, además de analizar el virus de Epstein-Barr, se analizaron un montón de virus. Citomegalovirus, herpes virus 6, muchísimos virus. Y solo se comprobó que había seroconversión para el virus de Epstein-Barr. Este sería un factor. Otro factor sería el hecho de el momento en el que se produce la mononucleosis infecciosa. En el momento que la infección da síntomas. No es lo mismo que se infecte una persona de 17 años que se infecte un niño de 1 año o de 2 años. Ese niño de 1 o 2 años probablemente no va a tener síntomas. ¿Tiene más riesgo, según estos trabajos, de tener esclerosis múltiple? Sí, tiene más riesgo. Pero tiene muchísimo más riesgo el de 17 años. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque la infección es más grave. Y la respuesta inmunológica es mucho mayor. De hecho, la infección es más grave, o sea, al final, la fiebre, la inflamación de los ganglios, etcétera, etcétera, esto es una expresión de cómo el sistema inmunológico se está defendiendo del virus. ¿De acuerdo? Entonces, va todo unido, ¿no? Esto implica una mayor activación del sistema inmunológico y esa mayor activación sería la que daría los síntomas de la mononucleosis y la que al mismo tiempo estaría favoreciendo hipotéticamente que en un futuro, pasados 5, 10 años, una persona acabara desarrollando esclerosis múltiple. La pregunta es muy pertinente por el resto de gérmenes, por el resto de virus. Es que se analizaron. Incluso otro de los virus que estaba en el disparadero y que se sospechaba que podría tener relación con la enfermedad es el citomegalovirus y no hubo seroconversión para citomegalovirus. Esto, por ejemplo, que he mostrado de los neurofilamentos, el aumento de neurofilamentos, etcétera, etcétera, solo sucedió en aquellos pacientes que desarrollaron anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr.
La relación existe. Si es 32 veces mayor el riesgo o no, pues eso es lo que tendremos que ver en el futuro. Insisto, es una población muy concreta, una población de militares, de raza blanca, bueno, no sé si era raza blanca, de acuerdo, ahí no os lo puedo asegurar, no lo sé, pero sí que era una muestra de población muy concreta sobre la que se actúa de forma muy concreta, con unos protocolos muy concretos que no nos cuentan. Es decir, yo pienso que no hay que quedarse, y esto es lo que armó revuelo, el riesgo 32 veces elevado. Yo pienso que este dato no hay que mirarlo. Yo pienso que lo importante de esta investigación es que confirma lo que ya sabíamos de antes, vuelve a confirmar que el virus tiene alguna relación y que está por saber todavía qué relación tiene y cómo podemos interferir con que el virus tenga esa relación. ¿Cómo desencadena la enfermedad del virus? Esto, antes ha hablado Chema del mimetismo molecular, esa es una de las teorías, pero hay otras muchas. Entonces, esto es lo que está todavía por averiguar y por investigar. Y por otro lado, cuando estaba hablando de los síntomas, también quería saber si hay, no sé cómo diría, algún estudio o alguna intención de investigar más sobre esos síntomas que sientes o que notas que son neurológicos desde mucho antes que aparezcan lesiones. Si a los enfermos de esclerosis múltiple se está haciendo alguna investigación de desde cuándo han tenido algunos síntomas neurológicos. A lo mejor puede ser de estrés, de fatiga, sí, pero haciendo un gran estudio quizá se podría ver cuando realmente está empezando a aparecer la esclerosis múltiple, porque a mí me da la impresión, por mi experiencia, que hasta que no aparecen más lesiones no se presta tanto atención. Esto de que estás hablando es muy interesante. Esto es lo que ahora se llama la esclerosis múltiple prodrómica. El doctor Millán, que está sentado allí al fondo, dio una charla excelente hace unos meses en el servicio acerca de esta forma preliminar, entre comillas, de la enfermedad, ¿no? De la esclerosis múltiple prodrómica. Se ha comprobado que los pacientes, pero claro, esto se sabe después, retrospectivamente, que los pacientes con esclerosis múltiple, en los que se acaba desarrollando la enfermedad, unos años antes consultan más con el médico, más al médico de cabecera, y las consultas son múltiples. Infecciones, fatiga, cansancio, muchos síntomas. Síntomas que puede tener cualquier persona en la población general, y por lo que no puedes iniciar un proceso de estudio, porque entonces, hablando claro, y abreviando, ya sabéis todos que la prueba que nos da la sospecha de la enfermedad, la prueba diagnóstica principal para la enfermedad es la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está intentando averiguar es algún hecho diferencial de algunos síntomas, de esos síntomas, o algún factor que acompañe a esos síntomas, o alguna determinación sanguínea que acompañe a esos síntomas, para poder seleccionar a quién hacemos una resonancia magnética. No podemos hacer una resonancia magnética a toda la población porque esté cansado. ¿Me entiendes? O sea, eso no sería no ya rentable desde el punto de vista económico. Hablaría yo de rentabilidad diagnóstica, porque aquí estamos hablando de esclerosis múltiple, pero muy probablemente esto sucede en otras enfermedades inmunológicas, y entonces no solamente tenemos que hacer una resonancia, tenemos que hacer una determinación de tal, tendríamos que hacer un análisis de cual, no tendría mucho sentido. Hay que buscar un hecho diferencial, y en eso te digo que sí se está investigando, hasta el punto de que sabéis que los criterios diagnósticos van cambiando cada año. Ahora estamos con los vigentes, son los de 2017, pero van a cambiar dentro de poco, y todo se dirige hacia que en un futuro próximo la resonancia sea incluso más importante que los síntomas. Ahora mismo, cuando nosotros nos encontramos a un paciente que consulta por cualquier motivo, por un dolor en una extremidad, por un dolor de cabeza, y al final se le acaba haciendo una resonancia magnética, y en la resonancia magnética aparecen lesiones compatibles con esclerosis múltiple, pero no compatibles con los síntomas que tiene el paciente, pues en los últimos 30 años hemos pasado de decir, esto no es una esclerosis múltiple,
En la actualidad, que estamos diciendo, esto se denomina síndrome radiológico aislado, hay que estudiar a este paciente porque por casualidad hemos detectado una posible esclerosis múltiple en el futuro, y lo que se cree que va a suceder en el futuro es que ese paciente, muy probablemente, se pueda diagnosticar de esclerosis múltiple con una resonancia, con una prueba de imagen no relacionada con síntomas, con esos síntomas, y no solamente eso, sino que incluso haya que iniciar ya un tratamiento. O sea, hasta ese punto es importante la resonancia magnética. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba, por ejemplo, desde el punto de vista de la atención primaria, si una persona que llega con síntomas del virus, con inflamación de ganglios o cualquier patología que pueda ser la mononucleosis, si a través de, o sea, si aparte de un tratamiento médico que se pueda poner en medio de la atención primaria, existe algún protocolo, ya que se puede intuir que aumenta en 32% la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple, si ese doctor podría tener como una especie de, no sé, alguna vía para contactar con una neurología que salte una alarma de esta persona que tiene síntomas graves de mononucleosis, a lo mejor no los síntomas más leves, pero los síntomas más graves, si pudiera existir alguna cosa que para hacer un seguimiento de ese paciente, por lo menos que vuelva a los, no sé, a pasar a la mononucleosis, pues bueno, que vuelva a los 6 meses, hacer alguna otra prueba que pueda ser interesante para poder prevenir la esclerosis múltiple en fase temprana. Ahora mismo no hay ningún protocolo, pero es muy razonable lo que estás planteando. Lo que pasa es que esa prueba que nos pudiera ayudar a detectar a un paciente que estuviera en riesgo de acabar desarrollando la enfermedad y poder detectarlo precozmente, tendría que ser una prueba muy sencilla de hacer y muy accesible. ¿Por qué? Porque la mononucleosis infecciosa es muy frecuente. Probablemente cada médico de primaria puede haber 2 o 3 mononucleosis infecciosas a lo largo de todas las semanas. Me lo estoy inventando, ¿eh? No sé si son más o son menos, me lo estoy inventando. Pero que es muy frecuente. Entonces, claro, esto que tú estás proponiendo es perfecto, pero tendremos que buscar esa prueba. Esa prueba, pues, probablemente tenga que ser algún tipo de análisis sencillo de realizar, y otra cuestión sería en qué momento se realiza ese análisis, ¿no? Quizá pues ese análisis habría que, en ausencia de síntomas neurológicos, pues habría que hacerlo transcurrido 2 o 3 años, ¿no? O habría que estimar, probablemente vayamos a tener más datos y más investigaciones acerca de esto, y habría que estimar pues cuál sería la frecuencia o el momento ideal para hacer este análisis. Y lo que sí que se puede hacer, y lo que sí podría quedar en la cabeza, es que existiendo esta relación tan importante, pues ante cualquier síntoma, cualquier tipo de déficit neurológico, en alguien con antecedentes de haber tenido la mononucleosis, pues no hay que minusvalorarlo, sino hay que tenerlo muy en consideración. Ya sabéis que los primeros síntomas muchas veces son transitorios, alguna pérdida de sensibilidad, alguna pérdida, pero muchas veces cuando uno va a consultar con el médico ya se han pasado porque han durado 1 semana, 2 semanas, ¿verdad? Pues quizás esos síntomas sí que haya que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Es verdad que hoy día en la actualidad, y no en relación con la mononucleosis, cualquier déficit que se prolonga durante un tiempo acaba siendo un motivo de consulta con el neurólogo, ¿de acuerdo? Si se prolonga un poco más, si no es un síntoma que sea muy invalidante, aunque sea transitorio, pero esto fuera del virus. Pero quizás sí que habría que, estoy de acuerdo contigo, habría que hacerlo, o sea, habría que seleccionar a algunos pacientes con mononucleosis, y esta prueba, si en el futuro la tenemos, hacerla, claro. En mi caso, por lo de la resonancia magnética, hicieron la primera resonancia y me diagnosticaron que me estaban dando el pequeño a la cabeza. Y me seguían dando placer. Y ya, pasado creo que más de 1 año, ya decidieron de tomar otra alternativa a ver si era esclerosis múltiple. Pero es que es tan difícil diagnosticar que le están dando pequeños ictus como la esclerosis múltiple, pregunto. A veces sí, a veces es complicado. La prueba más sensible para diagnosticar la enfermedad es la resonancia magnética, pero a veces no es tan específica, y entonces las lesiones pueden a veces no ser tan claras, no ser tan características, tan típicas de esclerosis múltiple. Esto es así a veces.
Ya, pero... Depende también de otros factores, depende de la resonancia magnética, la resolución de la resonancia magnética influye mucho. En los últimos 20 años la resolución de las resonancias han cambiado mucho. Antes tenían muy poco poder de resolución, ahora tienen mucho más y las lesiones se ven mucho más claras, la morfología de las lesiones se ve mucho más clara. Y luego también cada vez tenemos más capacidad de interrogar mejor a esa resonancia magnética. Es decir, cada vez podemos sacar más datos de esas lesiones en cuanto a pues, qué distribución tienen, qué tamaño tienen, si acumulan o no acumulan, por ejemplo, hierro, es una de las cosas que se estudia ahora, eso es muy típico de la esclerosis múltiple, si esas lesiones son atravesadas o no por una vena, esto hace 4 o 5 años no se sabía, ahora se sabe que cuando una de esas lesiones es atravesada por una vena, lo más probable es que eso sea una esclerosis múltiple y si hay dudas, eso puede favorecer el diagnóstico, es decir, ahora mismo estamos asistiendo a una investigación activa en cuanto a lo que es el diagnóstico de la enfermedad, es decir, cada vez sabemos más cosas, podemos sacar más datos de una resonancia magnética comparado con lo que hacíamos antes. Hombre, yo estoy diagnosticada hace 8 años, pero es verdad que cuando yo empecé, es que fue un brote detrás de uno detrás de otro. Claro, yo decía, cuando la doctora me dijo que me estaban dando pequeños por la cabeza, yo decía, será porque ella me lo dice. Digo, pero yo no lo veía normal porque ni nunca he tenido la tensión alta, ni he tenido colesterol. De lo que tiene incidencia para que te ayude a dar ictus, yo de eso no tenía nada. Entonces a mí me extrañaba, pero yo decía, ella es la doctora, ella sabe más que yo. Pero que nos podíamos haber ahorrado 1 año y medio o 2, que no me hubieran dado tantos brotes como me dieron. Pero bueno, ha sucedido y ya está. Estamos aquí, que es lo importante. Hay además varios estudios de cómo ha sido el retraso en el diagnóstico por décadas, desde la década de los 80 hasta la actualidad. Y se ve cómo, conforme van pasando las décadas, el tiempo se va acortando muchísimo, cada vez se va acortando más. Probablemente eso hace 8 años, pues además yo creo que estaría por ahí, por 1 año, 1 año y medio. Otro tema muy importante, la disponibilidad de resonancias magnéticas. O sea, ahora hacer una resonancia magnética no nos suena raro. Hace 10 años era como una técnica como muy exclusiva, ¿verdad? Porque había pocas máquinas. Ahora vas andando por la calle y solo hay clínicas de resonancia magnética por Murcia, es que hay un montón. Esa mayor accesibilidad a esa prueba diagnóstica también favorece que el diagnóstico sea más precoz y también un mayor conocimiento de la enfermedad. Nosotros en nuestra consulta, en nuestra unidad, todos los días aprendemos cosas nuevas de la enfermedad. Si no todos los días, todos los meses, te lo puedo asegurar. Buenas tardes. Lo primero, felicitarte porque ha sido una conferencia muy aclarativa. Y yo tengo una pregunta. Aparte de este virus, ¿hay algún otro virus que se crea que puede tener incidencia a la hora de que aflore la esclerosis múltiple? A día de hoy no. A día de hoy no se ha identificado otro que tenga tanta relación. Este es el que más. El virus herpes 6 también se ha relacionado. Hay estudios en este sentido. Se implicó también al zóster. Hace años se relacionó a una bacteria que era la clamidia. Esto fue a finales de los años 90 y el revuelo que levantó aquel artículo fue similar al que ha levantado ahora este artículo del virus de Epstein-Barr. Esos trabajos que se realizaron con clamidia no se reprodujeron después, no se pudieron reproducir. Se intentó y no se reprodujeron. Yo creo que este es diferente, este trabajo es diferente porque lo que viene es a confirmar algo que ya sabíamos y venía avalado por multitud de estudios, como habéis visto, además desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora mismo no hay otro virus tan relacionado con la enfermedad como este. Y yo quería preguntar ahora, el futuro que se están haciendo, imagino que habrá mucho
Entonces creo que están haciendo en distintos centros hospitalarios, distintos centros. Si hay alguno que ha recogido una muestra de aplicación de personas que estén padeciendo esclerosis múltiple, porque el virus de Epstein-Barr que está en nuestro organismo, como hemos visto, pues la muestra de población que lo tiene muy alta en todo el mundo. Me imagino que ese virus que está huésped en nuestro organismo estará aprovechando la oportunidad con otros virus para hacerse presente. Entonces, no sé si las personas que padecen o padecemos esclerosis múltiples, habrá un momento en el que ese virus lo aprovechará por las circunstancias que sea, porque estamos bajos de vitamina D, porque somos fumadores, porque nuestro sistema inmunológico está debilitado. Algo tendremos que tener en común esas personas para que el virus se haga presente y la enfermedad avance, o por lo menos ese es el planteamiento que yo me he hecho muchas veces, que no sé si... Sí, eso es lo que se ha comprobado, que el virus en algunos momentos se puede activar, pero entendiendo como no entiendo la activación del virus como una infección, como una reinfección, o que uno vuelva a tener, mira, tengo fiebre o tengo síntomas, igual el virus se me está activando, no. Es una activación a nivel inmunológico, una reactivación del virus que hace que el sistema inmunológico empiece a funcionar de forma más activa. Y como funciona mal, pues funciona de forma más activa, mal. Al hacerlo, eso podría implicar pues, que hubiera un brote o que hubiera un... Pero tampoco sabemos si esa activación del virus es la causa o la consecuencia. No lo sabemos. En eso es donde hay que avanzar. Buenas tardes. Yo mi hijo tiene esclerosis, entonces yo cómo podría ayudar, porque yo me gusta leer bastante. Y entonces estoy viendo que la alimentación antiinflamatoria es muy buena. Y quitar lácteos, que lo que eso está mal, que no les sienta bien. En esto no hay nada demostrado. Lo que sí está demostrado es que lo que os he puesto aquí, y es que el tabaco es muy malo y que la obesidad, por ejemplo, es muy mala. Ahí se puede sacar una lectura, una doble lectura, es decir, pues si uno tiene una alimentación sana, sin grasas, sin fritos, sin demasiados azúcares, etcétera, etcétera, pues va a haber menos posibilidad de que esté obeso. Pues entonces eso es bueno. Las dietas milagro, la eliminación de la dieta habitual de algún alimento no está demostrado que influya sobre la evolución de la enfermedad. Todo esto además suele llegar aparejado pues, que hay que comprar alimentos sin X, suelen ser más caros, entonces hay muchas campañas a favor de todas estas dietas y van dirigidas, y normalmente quien sigue estas dietas pues se tiene que rascar más el bolsillo, ¿de acuerdo? O sea, eso suele ser una implicación, casi es causa-efecto, eso sí que es así. Y entonces por esto hay que llevar mucho cuidado con estas recomendaciones, mucho cuidado. Y desde el punto de vista científico no hay nada demostrado, o sea, no está demostrado que si quitamos el gluten de la dieta la enfermedad evolucione mejor. O si hay algún estudio, insisto, o no se ha reproducido, o se podría discutir su metodología a la hora de sacar esas conclusiones, pero científicamente ahora mismo no hay ningún estudio por el que podamos decir esto hay que hacerlo así, hay que eliminar este alimento. No, evidentemente, por ejemplo, la celiaquía es una enfermedad inmunológica también. Si un paciente tiene esclerosis múltiple y además tiene celiaquía, tiene intolerancia al gluten, y esa celiaquía se ha demostrado por análisis o por biopsia, evidentemente ha de quitar el gluten de la dieta, pero eso ya se encargará, seguro. Bueno, el neurólogo sí se entera de decirlo, pero por supuesto el especialista de aparato digestivo, es decir, gluten fuera de la dieta, ipso facto, por supuesto que sí. Pero fuera de esos casos no se ha demostrado que haya un beneficio, que es lo que hay que buscar. Si hago esto, si obtengo un beneficio. Otra cosa es que una persona elimine de su dieta algo, un alimento, lo que sea, libremente, porque considera que le sienta mal y que se encuentra mejor no tomándolo. Pues fenomenal. O sea, nada que discutir acerca de esto. Si uno toma esa decisión porque cree que algo le cae mal, ¿de acuerdo? Yo no puedo comer pimientos, ¿de acuerdo? Porque sé que me sientan mal, entonces pues no debo de comerlos. Pero esta sería un poco la similitud. ¿De acuerdo?
imagino que exponer a edades más tempranas personas al virus antes de que haya una vacuna es contraproducente. No vale la pena. Sí, pero por ejemplo podríamos, eso no podemos exponerlos, pero por ejemplo sí podemos dejar a los niños en la guardería que se babeen todo lo que se quieran babear, ¿de acuerdo? Y que hagan todo lo que quieran hacer, ¿de acuerdo? Y la hipótesis higiénica va por ahí un poco, es decir, cada vez somos más obsesivos de la limpieza, del no contagio, etcétera, etcétera. Un niño de pequeñito se debe contagiar, debemos dejar que se contagie de todo lo que se quiera contagiar, o todo, mejor dicho, todo de lo que le toque contagiarse, eso es bueno. Esas infecciones, además ya no solamente con el virus de Epstein-Barr, pues no es lo mismo un sarampión a los 2 años de edad o a los 4 años de edad, ¿de acuerdo? O a los 6 o a los 7, que a los 30 años. Es muchísimo más grave, es casi criterio de ingreso hospitalario directamente tener el sarampión a los 30 años. Es decir, todas estas infecciones tienen un curso mucho más benigno en la infancia y además crean una memoria inmunológica, ¿de acuerdo? Crean defensas, para que nos entendamos, que te protegen el resto de la vida de volver a infectarte. No se puede hacer proactivamente, pero sí que hay que intentar, pues eso, este mundo, esta obsesión que tenemos con la limpieza y con todo eso, y que los niños, no, dejar a los niños que estén ahí ellos en su... ¿Y las condiciones que se dan para que sean más propensas a desarrollar la enfermedad, como has dicho, a fumar, la obesidad y algunos elementos más que son difícilmente incontrolables? Eso también me imagino que influye en el riesgo de tener nuevos brotes. Es decir, si no se tienen esas condiciones con las que florece la enfermedad, también disminuye la probabilidad de tener nuevos brotes. Así es. Y todos estos datos también hay que cogerlos un poco con precaución, es decir, estos son estudios poblacionales, observacionales, y siempre estamos hablando de que todos estos son factores que aumentan el riesgo. Es muy posible que una persona que tenga esclerosis múltiple no se identifique con ninguno de estos factores y diga, ¿y yo por qué? Pues si yo no me identifico, ni estoy obeso, ni como sal, ni fumo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto son factores que aumentan el riesgo, pero no son la causa de la enfermedad. Y lo mismo podríamos aplicar al virus de Epstein-Barr. Aumenta el riesgo, pero no podemos decir que sea la causa de la enfermedad. De hecho, los que preconizan acabar con el virus, porque el virus de Epstein-Barr, además de relacionarse con la esclerosis múltiple, pues se relaciona con algunos tipos de cáncer, algunos tipos de linfoma, etcétera, etcétera. Los que preconizan esto realmente no están actuando sobre el modo de actuación del virus, sino un poco para que tú me entiendas, es decir, muerto el perro se acabó la rabia. Acabamos con él y ya sabemos que no va a acabar desarrollando nada de esto. Pero cómo interviene el virus en el desarrollo de la enfermedad es lo que no está aclarado todavía. Eso no está aclarado. ¿Puedes decir algo sobre qué pasa con las lesiones que quedan por los brotes que te dan? ¿Qué pasa con las lesiones? ¿Qué pasa con las lesiones? Bueno, es que si no ahora en esto, ¿qué pasa con esas lesiones? ¿En qué va a afectar a la persona en un futuro? ¿O eso no va a pasar nada? ¿Qué pasa con los brotes? Pues la mayor parte de las lesiones, la mayor parte de ellas, la trascendencia que tienen, o con lo que se podrían comparar, sería como con cicatrices. Son cicatrices que quedan en el cerebro, la gran mayoría, y que el daño que han hecho, ya lo han hecho. Es decir, no tiene más, esas lesiones no tienen mucha más trascendencia. Hay una proporción de lesiones pequeña que sí que crece lentamente, va creciendo lentamente conforme pasando el tiempo, como si fueran unas brasas, pues así van creciendo lentamente. En cambio, que eso suceda no parece que tenga mucha relación con un mayor grado de discapacidad, un mayor grado de secuelas. Es decir, uno podría pensar, si yo tengo una lesión que está creciendo lentamente, al final pues me producirá algún síntoma, me producirá alguna debilidad o algún déficit sensitivo o algo. Parece que no. Parece que esas lesiones que crecen muy lentamente se relacionan con el cambio, o sea, sirven más bien como un marcador diagnóstico
sirven para diagnosticar el paso de una forma en brotes a una forma progresiva. Es decir, es más un dato radiológico y para el neurólogo clínico que realmente tenga una trascendencia clínica en el paciente, aunque esto se está estudiando, ¿de acuerdo? Esa proporción de lesiones es muy baja. La mayor parte de las lesiones en su día hicieron el daño que hicieron, pero se quedan como cicatrices. Es verdad que, de hecho, los tratamientos, el objetivo principal de los tratamientos no es, porque no lo consiguen, reducir el tamaño o el número de esas lesiones, sino evitar que aparezcan nuevas. Ese es el objetivo principal. Por lo tanto, una vez diagnosticada la enfermedad y una vez establecido el número, la distribución de lesiones, lo que hay que vigilar no es tanto qué sucede con esas lesiones, que muy probablemente van a seguir ahí siempre y no van a tener demasiada trascendencia, sino como que no aparezcan nuevas. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. En cuanto a las lesiones, vigilar que no aparezcan nuevas lesiones. Y en la actualidad tenemos tratamientos muy efectivos que lo consiguen, son muy eficaces para conseguir este propósito. Quería saber si hay algo diseñado nuevo respecto a la remilinización o respecto a la retraso de la atrofia cerebral. Empiezo por lo último, por la atrofia. Muchos de los tratamientos también influyen muy favorablemente en la reducción de la atrofia. Hay muchos trabajos al respecto y hay muchos fármacos que consiguen reducir. Nosotros normalmente perdemos, todas las personas pierden un 0,3% de volumen cerebral anual, ¿de acuerdo? Eso es aproximadamente la pérdida de volumen cerebral. En esclerosis múltiple se pierde un poquito más y la mayoría de los fármacos consiguen igualar un poco, ¿no? Consiguen reducir, o sea que el grado de atrofia anualizado en los pacientes con esclerosis múltiple se parezca a la atrofia cerebral anualizada de la población normal. Algunos con mayor, otros con menor efecto. El problema de la atrofia es cómo medirla. No tenemos herramientas para medirla. Estamos intentando medirla desde hace más de 20 años y hay mucha variabilidad. Es un problema puramente tecnológico. No tenemos la tecnología para medir adecuadamente la atrofia, ni en esta enfermedad ni en otras enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. No podemos medirla bien. No podemos, como por ejemplo antes preguntaban por aquí por las lesiones, no podemos hacer como con las lesiones. Mira, hay una lesión más o hay 2 lesiones más. Las puedo contar, las puedo ver. No podemos decir, mira, hay un tanto por ciento más de atrofia respecto al año pasado. Eso se ha intentado hacer y el problema es que pues, un año tienes un 1 o un 2% más de atrofia y al año siguiente la atrofia ha mejorado y al año siguiente ha vuelto a empeorar, pues porque influyen muchos factores, la hidratación, que tenga en el momento de hacerse la resonancia, el tipo de resonancia, influyen muchos factores y no se ha podido sistematizar su uso y aplicar en la práctica clínica y sería realmente muy útil, poder hacerlo. Y en cuanto a la remilinización, pues hemos preguntado por 2 cosas precisamente para los que no hay mucha respuesta. Se han estudiado muchos fármacos en remilinización. Se sabe que la remilinización es positiva. La remilinización hace que se pueda restaurar una función. Eso se ha demostrado en animales de experimentación y en pacientes con lesiones en donde espontáneamente el cerebro ha conseguido hacer una remilinización. Es positiva. El problema vuelve otra vez que no sabemos cómo medirla. Y ha habido muchos estudios en marcha. Nosotros incluso hemos estado a punto de participar en 1 o en 2 estudios. Y digo a punto porque los estudios se han interrumpido incluso antes de empezar, porque al final no quedaba claro cómo íbamos a medir esa remilinización. Que esa remilinización se traduzca en una mejoría clínica es difícil, o es difícil de ver en el corto plazo. Probablemente esa remilinización se traduzca en una mejoría después de muchísimos años, pero sabes que con los estudios pues hay mucha prisa, queremos resultados pronto, rápido, para poder intentar aplicarlos y nadie se ha embarcado en un estudio de remilinización a muchos años. Y luego las herramientas que nos valdrían, la resonancia magnética, los potenciales evocados que nos valdrían para medir remilinización, no lo hacen bien. Entonces, en eso sí también se está investigando mucho y yo creo que va a haber más estudios de tratamientos remilinizantes, pero hasta que eso no se pueda medir bien,
no se van a poner en marcha, no se van a reiniciar. Bueno, pues si os parece bien, agradecemos al doctor Beca, allí en el muchas gracias a todos vosotros que habéis venido a escuchar la charla, que estáis interesados, y sobre todo agradecer también que en un día tan especial como el Día de la Esclerosis Múltiple, el Día Mundial, si os parece bien, intentamos hacer una foto con Beca todos aquí en familia, ¿os parece bien?